¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, grabo este vídeo a todos aquellos que estáis involucrados, más involucrados en lo que es la reunión de oración, esa reunión que tenemos los jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, quiero hablaros un poquito de la importancia de la oración, ¿no? Todos sabemos lo importante que es la oración. Me habéis oído decir que para mí la oración son los pulmones o el corazón de la iglesia, es lo que hace bombear la sangre, lo que hace abrir las ventanas para que el oxígeno entre a la congregación y no haya mal olor, sino no se huela a carne, sino que el neuma, el viento del Espíritu a través de la oración entra en la congregación. Por eso es tan importante esta reunión de oración. Pero sí que quería puntualizar algunas cosas, ¿no? Como dije la otra vez, creo que fue este martes pasado, algunos que estabais en la reunión, eh, normalmente la reunión de oración es una reunión abierta a todos aquellos que quieran ir a orar pueden ir. Lo que pasa es que, digamos que la reunión de oración es el semillero de donde sale, salen los intercesores, porque alguien que ya de por sí tiene carga por ir a orar, ya es un indicativo de que seguramente tenga un llamado a la intercesión. O sea, ¿quién va a la reunión de oración? Todos los que queramos podemos ir y podemos orar libremente, pero sí que es verdad que ahí vamos a ver que algunos van a experimentar una carga por la intercesión y un llamado hacia la intercesión. No hay ningún problema por no tener un llamado a la intercesión. Hay mucha gente que no lo tiene y Dios la usa en otras cosas. Eso no es el problema. Ahora, quería hablar un poquito de los tipos de oración que hay. Seguro que hay bastantes, pero leyendo eh, pues muchos libros de oración que he leído, sobre todo hay libros muy buenos, si queréis me los podéis pedir y yo os aconsejo. Hay libros de A.M. Bonds, que es una pasada, ¿no? Y ahí aprendemos un montón. Pero hay algo en la oración que tenemos que saber y es que ninguno alcanzamos a orar. Esto es un aprendizaje continuo, todos estamos en ese aprendizaje, estamos aprendiendo a orar. Y fíjate que en la palabra hay un momento en que los discípulos se dan cuenta de que la fuente de poder de Jesús era la oración. Por eso ellos le dicen a Jesús, viendo eso, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y esa tiene que ser nuestra actitud siempre. Seamos apóstoles o seamos recién convertidos. Estamos aprendiendo y tenemos que tener siempre ese espíritu humilde y reconocer que estamos en la escuela aprendiendo a orar. Enséñanos a orar, tiene que ser siempre nuestra primera petición al Señor. Ahí, como sabéis, luego el Señor les da la oración del Padre Nuestro. Pero dentro de todo eso hay varios tipos de oración. Está, por ejemplo, la oración personal, esa oración personal que es esa oración, ese momento de intimidad que yo cada día trato de tener con el Señor y es un momento pues de oración en el cual pues le hablo al Señor de mis cosas, le hablo de mi familia, le hablo de cosas que me pasan por la cabeza. En este caso yo soy pastor y tengo muchas inquietudes en cuanto al ministerio. Le pido consejo en algunas cosas también de familia. Es como hablar con alguien que es tu padre, que es tu amigo y que puede darte sabios consejos. Ese tiempo pueden ser a veces un cuarto de hora, a veces una hora. También pues me gusta tener mi libretita y mi Biblia al lado por si el Señor me quiere remarcar algo en la palabra o quiere hablarme, tomar nota. Y es un tiempo de intimidad donde yo le digo pues cosas que no te diría a ti, ni que siquiera diría en público, ¿no? A veces incluso ha habido momentos de tensión en el que he estado mal y le he dicho, Señor, ayúdame, Señor. He dicho auténticos disparates, ¿no? Porque es una relación íntima, de intimidad con Él. Y no es una oración tan construida como podamos entender, es como desayunar con el Señor. Y a mí me gusta de mañana, a otros les gusta de noche. Y es un tiempo en donde experimentas esa presencia del Señor, donde tú puedes abrirte y también hay momentos de silencio. Silencio en el cual simplemente intento escuchar a Dios o hablo en lenguas. Son momentos muy íntimos y muy personales. Son oraciones que seguramente me daría vergüenza que escucharais vosotros, ¿no? Por eso son oraciones muy personales, son de intimidad. Luego está la oración familiar, por supuesto, que es muy importante. Por lo menos 2, 3 veces a la semana, intentar orar en familia, intentar orar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, tener un tiempo de oración de unos 10 minutos en donde pues, puedas expresar pues, bendición a tus hijos, bendición a tu esposa, bendición a tu familia y que tus hijos puedan empezar a ver también cómo se ora, que ellos puedan empezar a hacer sus primeras oraciones. Eso es vital. Luego está la oración matrimonial,
Es muy, muy importante que como matrimonio oremos juntos, por lo menos 2 veces a la semana. Tengamos un tiempo para orar juntos los matrimonios. Y bueno, luego está, por supuesto, la oración de intercesión. La oración de intercesión, como su palabra indica, es interceder. Interceder es ponerte en el lugar de otro. Y la oración de intercesión, para la oración de intercesión ya hace falta un llamado. Ya no es suficiente con simplemente tener las ganas de orar, sino que tiene que haber un llamado de Dios, porque interceder es ponerse, es tomar la carga de aquella persona o de aquella situación por la que estás orando. A veces yo, por ejemplo, como intercesor, me he sentido llorando por cosas que digo, ¿por qué estoy llorando por esto? ¿Por qué lloro por esto? ¿Por qué tengo esta carga tan fuerte por esto si ni siquiera conozco a esta persona, ni siquiera conozco esta situación? Pero es un dolor, porque es que como que el corazón de Dios se te transmite y sientes el dolor, estás poniéndote en el lugar de esa persona. Eso es un indicativo de que tienes un llamado a la intercesión. Otro indicativo de tener un llamado a la intercesión es si has podido ya tener un concepto de la guerra espiritual, de ver que hay un mundo espiritual. Esto no quiere decir que te vuelvas un paranoico de estos que va viendo demonios por todos lados, ni mucho menos, ni una paranoica, ni de estos que parece que están siempre por ahí volando en Narnia. No, es naturalmente espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando el Señor me llamó a la intercesión, pues Él me dio el don de sueños, algunos sueños, y también me dio la interpretación de los mismos, me abrió el panorama del mundo espiritual para darme cuenta de que el mundo espiritual es mucho más activo que el natural, pero eso no es para que nos pongamos en plan Poltergeist cazando fantasmas todos los días o Pokémon. No, eso es para que tomemos autoridad y seamos conscientes de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que operan en los aires y que son enemigos de la cruz, enemigos de Jesús y que están haciendo la guerra contra nosotros. Hay una guerra espiritual y el intercesor es muy consciente de ello y sabe también discernir cuando una cosa que está sucediendo es un ataque espiritual o cuando es simplemente pues una metedura de pata de nuestra carne o cualquier otra cosa que está sucediendo. Así que los intercesores son aquellos que se ponen en guerra. Una característica también del intercesor es que normalmente habla en lenguas, porque es un arma imprescindible, las lenguas para el intercesor. Si Dios recluta dentro de su ejército a los intercesores como esos que van delante, en primera línea, los tiene que capacitar con las mejores armas, y las lenguas son un arma imprescindible para la batalla espiritual. Y bueno, luego está la oración congregacional. La oración congregacional es en la que Pablo está siempre constantemente intentando corregir a los corintios porque había algunos desórdenes en cuanto al culto. Y esto no era que los corintios eran malos, ni que no eran cristianos, ni que no amaban al Señor. ¿Qué va? Tenían un fervor y un amor por el Dios insaciables, y por eso a veces en esa pasión por Dios pues cometían errores y había un desorden a la hora del culto. Y el desorden que interpreta Pablo simplemente es que el culto siempre es para el Señor, siempre está dirigido al Señor, y cuando hay desorden, el foco se desenfoca. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí pues saltaba uno hablando en lengua, el otro hablando en lengua, el otro orando por el otro lado, el otro profetizando por el otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se perdía el foco, se perdía la esencia del culto, que es la adoración a Dios, porque se ponían los ojos en el que estaba orando, en el que estaba profetizando, en el que hablaba en lenguas por otro lado. Y eso, cuando Pablo lo vio que era un desorden. Entonces lo llevó a orden. Y el orden es muy sencillo en el culto. El orden siempre lo lleva a la cabeza, aquel que está en autoridad. Y si estoy yo o Ramón, somos nosotros, aunque hay un grupo que está ministrando la alabanza, por ejemplo, durante el tiempo de la adoración, que tienen toda nuestra delegación, pero realmente si estoy yo o está Ramón, nosotros somos la cabeza y todo tiene que pasar por la cabeza. Hay un sentir. Oye, tengo un sentir de orar, de levantar una oración ahora mismo, pastor, sobre este, pum, y ahí se somete al pastor, y el pastor es el que sabe, es el que lleva la batuta. En un concierto siempre hay uno que lleva la batuta. No hay dos que llevan la batuta, sino hay uno. Entonces todo va pasando por él que lleva la batuta, que en este caso es una responsabilidad muy grande que tenemos los pastores. A mí, te soy sincero, es lo que más me cuesta casi más que predicar, el saber llevar la batuta para que el culto siempre esté enfocado en Dios y no haya nada que desvíe la atención hacia otro lado. Entonces, las oraciones congregacionales, ¿cómo son? Son oraciones inspiradas por Dios y que siempre nos llevan a adorarle, a enfocarnos más en Él, a estimular al pueblo a que se enfoquen en Dios.
Por ejemplo, no puede haber oraciones congregacionales en donde diga yo, es que yo y yo, y yo te dije, y yo soy esa, o yo soy ese, o yo soy aquel, o yo Señor, es que yo... No, está errado eso no puede ser. Eso no es una oración congregacional porque estás poniendo el foco en lo que tú has hecho. Eso sería más bien para una oración personal, que es el primer tipo de oración que hemos hablado. Bueno, y espero haber sido claro y si tenéis alguna duda siempre estoy para serviros. Os amo un montón, así que ánimo y os quiero mucho. Ojalá nos veamos pronto. Bueno, ojalá no, seguro que nos vamos a ver pronto, así que Dios te bendiga. Chao.